Revelador, mi hija me envió un increíble whisky por mi cumpleaños, pero se lo di a su suegro y... Lo que sucedió después fue devastador. La botella de whisky escocés brillaba bajo la luz tenue de la cocina. Un regalo que Valeria había elegido con amor. Juan, su padre, sintió un nudo en el estómago, una mezcla de orgullo y culpabilidad. Había trabajado arduamente toda su vida, desde los días de su juventud en la obra hasta ahora, como ingeniero, luchando por brindar a su familia todo lo que nunca tuvo. Sin embargo, en aquel instante, se dio cuenta de que el verdadero valor de esa botella se le escapaba entre los dedos. ¿Por qué había decidido regalarla a don Héctor, su yerno, cuya vida parecía tan desmedida en comparación con su propia historia llena de sacrificios? Mientras el sol se escondía, Juan recordó las largas noches en la oficina, las horas extra y las promesas a su familia. Aquella botella, que representaba no solo un presente, sino el esfuerzo de su hija por unirlos, terminó en manos de alguien que no lo necesitaba tanto como él mismo. Las risas de la cena pronto se tornaron en murmullos, y el ambiente de festividad dio paso a una incertidumbre cargada de reproches no dichos. El whisky, que debería haber simbolizado la conexión familiar, fue el disparador de un tumulto interno. ¿Por qué lo hiciste, papá? La voz de Valeria resonó como un relámpago en la habitación. Su mirada, entre la decepción y la rabia, perforaba a Juan. Enfrentado a su propia elección, el ingeniero empezó a cuestionar su sentido de pertenencia en el seno familiar. Era un dilema ensordecedor. ¿Se había equivocado al ofrecer aquel regalo? Todo lo que siempre priorizó había estado ligado al respeto, la unión, y justo ahora se sentía como un paria en su propia casa. Mientras la cena transcurría entre platos y copas, Juan luchaba con su orgullo. ¿Había hecho lo correcto? El rostro de don Héctor, tranquilamente degustando el whisky, era un recordatorio de la brecha que los separaba. La vida de su yerno era un desfile de ventajas que Juan no había tenido. ¿Acaso aquel gesto había sido también un intento de acercamiento, o un paso en falso que dejó su familia al borde de una crisis? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera estaba cargada de tensión. Valeria desató sus sentimientos heridos, recordando los sacrificios de su madre y los momentos de desilusión que había soportado. Cada palabra se sentía como un dardo en el pecho de Juan. No era simplemente un whisky, era un símbolo de las expectativas fallidas, de los sueños perdidos, de un anhelo por conexión y reconocimiento que le quemaba por dentro. Podía ver en su hija la misma lucha que había vivido, y la culpa lo ahogaba. En ese instante, comprendió que el verdadero peso de su decisión residía más allá de la botella. Había reabierto heridas que creía cerradas, como si cada recuerdo lo llevara de vuelta a su infancia de carencias y anhelos. El silencio que siguió fue ensordecedor, dejando a Juan colgando en un abismo de incertidumbre. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Habría alguna forma de reparar el daño antes de que fuera demasiado tarde? La noche se oscurecía, y con cada segundo, la distancia entre él y su familia parecía multiplicarse. La noche avanzaba, dejando a Juan perdido en un torbellino de pensamientos contradictorios. La atmósfera cargada de reproches parecía acentuar su soledad. Sabía que debía actuar, que la comunicación era vital para reparar el daño, pero el orgullo lo mantenía prisionero. Su mente recorría las posibilidades: una disculpa sincera, una conversación honesta o tal vez algo más drástico. Sin embargo, cada opción parecía insuficiente. En lugar de confrontar su error, Juan decidió aislarse en el estudio, un lugar que había sido su santuario durante años. Las paredes estaban llenas de planos y fotografías de proyectos que habían marcado su vida profesional. Cada éxito parecía ahora un eco distante de la conexión que anhelaba en casa. Se sentó frente al escritorio, las manos temblorosas sobre el teclado. Comenzó a escribir un correo a Valeria, intentando plasmar sus pensamientos, pero las palabras no fluían.
La voz de su hija resonaba en su mente. ¿Por qué lo hiciste, papá? Era un dilema personal y profesional. En el trabajo, Juan había aprendido a ser un líder firme, un tomador de decisiones impactantes, pero en su vida familiar sentía que era un principiante. La vulnerabilidad que mostraban su hija y su esposa se convirtió en un espejo que le devolvía una imagen distorsionada de su propio ser. ¿Cuánto había sacrificado por su carrera y a qué costo? Se dio cuenta de que había descuidado a su familia por una búsqueda constante de reconocimiento en su profesión. Decidiendo que necesitaba un cambio, se levantó del escritorio con determinación. Miró de reojo el fondo de sus estanterías, donde los trofeos y certificados bailaban entre sí. Una idea surgió en su mente: en lugar de buscar reconocimiento profesional, debía buscar la conexión emocional que tanto anhelaba con su hija. Un plan nebuloso comenzó a formarse. Quería hacer algo significativo que mostrara el amor que aún tenía por Valeria, pero debía ser genuino. Juan se acercó a la cocina para buscar a Valeria, sintiendo que el momento no tenía vuelta atrás. Tenía que abrirse a la posibilidad de vulnerabilidad, sin saber si eso le daría la fuerza que tanto necesitaba. Cuando entró en la sala, sintió que el aire era diferente. La tensión, aunque aún presente, estaba teñida de una expectativa que no había sentido antes. Valeria lo miró, y aunque sus ojos todavía estaban cargados de decepción, también habían perdido algo de su furia inicial. «Necesitamos hablar», fue todo lo que Juan pudo articular. A medida que se sentaban, la conversación se transformó en un espacio de sinceridad que nunca antes habían compartido. Juan empezó a hablar sobre sus miedos y los sacrificios que habían dado forma a su visión sobre la vida y el éxito. Con cada palabra, se dio cuenta de que sus sentimientos de culpa eran un obstáculo, pero aquella conversación podía ser el primer paso hacia un camino más claro. Valeria, con el rostro iluminado por una mezcla de sorpresa y empoderamiento, escuchaba atentamente mientras su padre exponía emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Había algo en su vulnerabilidad que comenzaron a crear un nuevo puente, una base para recomponer los fragmentos de confianza que se habían quebrado. Sin embargo, el diálogo giró hacia un punto que Juan no había anticipado. Valeria reveló que había considerado tomar un nuevo rumbo profesional, algo que le daría satisfacción personal, pero implicaba seguir un camino totalmente distinto al que él había recorrido. En ese instante, Juan sintió el peso de la decisión que debía tomar. ¿Apoyaría a su hija en su búsqueda de felicidad, aunque eso significara desaprobar sus propias expectativas? El desafío estaba a la vista. La noche cerraba con promesas no cumplidas, pero lo que empezó como un conflicto pudo transformarse en un momento catártico que los unió. La necesidad de apoyarse mutuamente, de permitir que cada uno forjara su propio camino, latía en el aire. Con esa nueva chispa de entendimiento, Juan se dio cuenta de que ese camino hacia el desarrollo personal no solo era suyo, sino también de Valeria. La pregunta resonó en su mente: ¿podría dejar atrás sus antiguas expectativas y abrazar su nuevo papel como un soporte incondicional? Al mismo tiempo, crecía la inquietante sensación de que su propia transformación personal apenas comenzaba. La realidad era que el cambio no sería fácil. La noche oscurecía y el futuro seguía con sombras que amenazaban sus pasos. La única certeza era que la verdadera conexión familiar requería valentía, y Juan sabía que el momento de la verdad había llegado. ¿Tendrían ambos el coraje de seguir adelante juntos, enfrentando sus propios miedos y deseos? La luz del día se filtraba tímidamente a través de las persianas, creando un juego de sombras que danzaban en la sala. Juan se despertó con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. La conversación con Valeria había abierto una brecha en su corazón, dejándole entrever que la conexión familiar era un terreno que requería dedicación, como cualquier proyecto bien estructurado. Sin embargo, la nueva realidad también significaba que debía enfrentarse a sus propios miedos de manera más profunda. Durante la semana siguiente, Juan tomó la decisión de actuar. Con el recuerdo de las palabras de su hija frescas en su mente, se propuso involucrarse más en su vida. Quería saber de sus intereses, comprender sus aspiraciones y, sobre todo, brindarle el apoyo que necesitaba para explorar su nuevo camino. Se sentía comprometido no solo a ser un padre, sino un aliado en su transformación. El primer paso fue simple. Al caer la tarde,
Juan llegó a casa con un par de libros que había adquirido sobre la carrera que Valeria quería seguir. Los colocó sobre la mesa del comedor como un gesto simbólico, un recordatorio de que estaba dispuesto a aprender, a dejar atrás los viejos estándares que había impuesto. ¿Qué piensas de esto?, preguntó, intentando que su voz sonara entusiasta. Valeria, sorprendida, levantó la vista del teléfono, donde parecía haber estado navegando. La expresión en su rostro osciló entre la curiosidad y la incredulidad. ¿De verdad te interesa?, preguntó, escaneando el título de uno de los libros con expectación. Quiero entender qué te atrae de este camino. Si es lo que te hará feliz, haré todo lo posible para apoyarte, respondió Juan, sintiéndose vulnerable a su propia honestidad, pero decidido a no retractarse. La conversación que habían iniciado en la noche anterior se había transformado en un espacio fértil para la reivindicación mutua. Con el paso de los días, Juan comenzó a compartir su propia travesía. Habló sobre su trabajo, sus elecciones y cómo había definido el éxito en su carrera. La vulnerabilidad que había mostrado en su conversación anterior se convirtió en una herramienta de conexión. Él también necesitaba el apoyo y la comprensión de Valeria para enfrentar sus propios temores sobre el futuro. Era un juego de ida y vuelta. Esa apertura comenzó a fortalecer su relación, y mientras Valeria se sumergía en el estudio de su nueva pasión, Juan encontró una nueva misión en su propia vida. Se registró en un taller sobre coaching personal, buscando entender mejor cómo ayudar a otros a alcanzar su pleno potencial. Al tiempo que trataba de ser un pilar para Valeria, también quería convertirse en una mejor versión de sí mismo. El cambio, sin embargo, no estaba exento de resistencia. En momentos de dificultad, los viejos patrones emergían. Los ecos de sus propios miedos lo instaban a desbordar las expectativas que había ajustado a lo largo de los años. En un instante de debilidad, cuestionó si podía manejar esa nueva dinámica con su hija. Poco tiempo después, durante una cena familiar, el ambiente se cargó de tensión cuando Valeria comenzó a hablar de un evento relacionado con su futura carrera, en el que quería la aprobación de su padre. Juan sintió cómo sus viejas creencias amenazaban con infiltrarse en su mente. La presión por brindar consejos basados en el éxito tradicional interrumpía su intento de ser un apoyo incondicional. ¿No crees que deberías considerar una carrera más estable?, sugirió, su voz traicionando sus intenciones. La reacción de Valeria fue inmediata, sus ojos chispearon de desilusión. ¿Por qué no puedes confiar en mí?, replicó, su tono lleno de frustración. Juan sintió una punzada de culpa, como una señal de que aún había trabajo por hacer en su propio proceso de transformación. Este intercambio se convirtió en un espejo que reflejaba su propia incapacidad todavía para soltarse de esos estándares rígidos. La noche culminó en un silencio pesado, pero ambos sabían que la conversación no había terminado. Juan comprendía que cada paso hacia el desarrollo personal era también un reto, una lucha constante por equilibrar sus deseos de proteger con permitir que Valeria volara libremente. Sin embargo, había una nueva fuerza en él. El desafío que enfrentaba ahora no solo era el de apoyar a su hija, sino también el de confrontar su propia resistencia a cambiar. Al mirar hacia el futuro, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué otras verdades ocultas tendría que desenterrar en su camino hacia la autenticidad? Mientras el reloj marcaba la medianoche, Juan se dio cuenta de que la verdadera transformación estaba aún en sus primeras etapas, y el siguiente paso lo llevaría a un lugar inesperado, uno que podría unirlos más o separarlos para siempre. ¿Tendría el valor para descubrirlo? El nuevo día se desnudó entre sombras, pero Juan despertó decidido a despojarse de sus incertidumbres. La conversación anterior con Valeria había dejado un sabor amargo, como un trago de whisky olvidado en el fondo un vaso. Cada vez que su mente intentaba sumergirse en la culpa, la imagen de su hija mirando profundamente en sus ojos tomaba protagonismo, recordándole su compromiso de construir un vínculo auténtico. Ese día se dirigió a su taller de coaching personal, sintiendo en su pecho una mezcla de ansiedad y emoción. Aquellos encuentros habían comenzado a transformar su manera de pensar, llevando sus dudas a un espacio donde las palabras se traducían en herramientas para el cambio. Al llegar, se sentó en círculo con los demás participantes, muchos de los cuales eran otras versiones de él mismo. Personas atrapadas en la necesidad de aprobación, que estaban ahí para aprender a navegar por su propia historia. La primera dinámica los enfrentó a un ejercicio de reflexión.
Cada individuo debía compartir una experiencia dolorosa y lo que había aprendido de ella. Cuando llegó el turno de Juan, sus manos temblaron ligeramente. No estaba acostumbrado a la vulnerabilidad pública, pero un impulso interno lo instó a ser sincero. Hace poco, mi hija y yo tuvimos una discusión sobre su futuro. Mi temor a que no elija un camino tradicional me llevó a cuestionar sus sueños. No solo la fallé a ella, sino que me fallé a mí mismo al no confiar en su capacidad. Aprendí que a veces la protección puede convertirse en una jaula, confesó, notando cómo los gestos de comprensión de sus compañeros lo animaban. Las palabras como cuchillos cortaban lo superficial de su antiguo ser, dejando espacio para nuevas posibilidades. Una de sus compañeras, María, se brindó a escuchar y, al mismo tiempo, ofreció su perspectiva. Entender que tenemos miedo a lo desconocido es parte del viaje. Quizás debes preguntarte qué es lo que realmente temes de ella, ¿es el fracaso? ¿O es el miedo a no ser necesario en su vida? Estas preguntas reverberaron en Juan. Se sentó en silencio, sopesando sus dificultades. En ese momento, sintió que un velo se levantaba, permitiéndole ver las verdades más profundas que había subestimado. Esa noche, cuando regresó a casa, se sintió más ligero. Había comenzado a asumir la responsabilidad de su propio proceso de cambio. Sin embargo, la vulnerabilidad aprendida también lo llevó a una incomodidad, y se dio cuenta de que había una línea delgada entre evolución personal y confrontación directa con su pasado. La confianza en Valeria seguía siendo un tema inacabado, y no podía evitar preguntarse si sus esfuerzos serían suficientes. Un par de días después, cuando Valeria llegó de la universidad, Juan decidió que era el momento de abrir un nuevo capítulo en su relación. La invitó a tomar un café en la terraza, buscando la calidez de la conexión genuina. ¿Podemos hablar?, inquirió, un poco nervioso. La mirada de Valeria se iluminó con un brillo curioso. Juan tomó aire, sintiendo una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en cualquier camino que elijas. He estado trabajando en mis propias inseguridades y quiero que tú también lo hagas, sin mi juicio. Valeria lo escuchó en silencio, su expresión oscila entre la sorpresa y la esperanza. ¿De verdad lo entiendes?, preguntó, y la voz de Juan se mantuvo firme. Estoy aprendiendo. Y quiero que confíes en tus decisiones. Aquí quiero que seas libre. Ambos sintieron la posibilidad de un cambio verdadero flotando entre ellos. Sin embargo, el camino no estaba claro. La conversación podría ser lo que ambos necesitaban o abrir viejas heridas que aún no estaban dispuestos a enfrentar. Mientras el sol se ponía, envolviendo todo en un suave resplandor, Juan se sintió atrapado. No solo entre sus deseos de ser un buen padre, sino también entre la necesidad de confrontar lo que había aprendido, que el amor también significaba soltar. Al salir de la terraza, una pregunta sin respuesta se quedó flotando en la atmósfera: ¿podrían avanzar juntos sin el peso de sus antiguos paradigmas? Mientras el viento cool del atardecer lo rodeaba, Juan se dio cuenta de que la auténtica prueba estaba aún por llegar. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para permitir a su hija ser quien necesitaba ser? Juan despertó esa mañana con una mezcla de determinación y ansiedad. La conversación con Valeria todavía pesaba en su mente, y sabía que necesitaba dar un paso más en su propio viaje de transformación. La confianza que había comenzado a reconstruir entre ellos era un hilo delicado que no podía romper, y eso lo instó a prepararse para el día que tenía por delante. Cuando llegó al taller de coaching, la atmósfera en la sala resultaba diferente. El aire vibraba con una energía palpable de curiosidad y expectativa. El facilitador del grupo, Daniel, propuso un nuevo enfoque en su dinámica: la identificación de las creencias limitantes. Juan sintió que su corazón se aceleraba al saber que tendría que enfrentar la raíz de sus inseguridades. Durante el ejercicio, cada participante debía escribir en tarjetas aquellas convicciones que los mantenían atrapados. Juan, con la mirada fija en la hoja frente a él, se dio cuenta de que su lista era más extensa de lo que había imaginado. No soy lo suficientemente bueno, siempre decepciono a los demás y temo que Valeria elija mal su camino, eran algunas de las frases que emergieron de su mente. Se sintió sorprendido a medida que escribía. Era como si cada palabra lo desnudara un poco más, revelando la cadena de pensamientos que lo mantenían en un ciclo de miedo.
Cada tarjeta parecía un espejo que reflejaba su interior. Al final de la dinámica, Daniel pidió a cada uno que compartiera su tarjeta más poderosa. Cuando llegó el turno de Juan, sintió un nudo en el estómago. «Dediquémonos juntos a enfrentarlo», se dijo a sí mismo. Alzó la voz con más firmeza de la que sentía en su interior. «La convicción que más me pesa es que siempre decepciono a mi hija si no la guío en la dirección que creo correcta». Las reacciones de apoyo de sus compañeros lo animaron a continuar. «Me he dado cuenta de que mi miedo a no ser suficiente me ha llevado a paralizarla en sus decisiones. Estoy aprendiendo que el amor debería ser un impulso de libertad, no una cadena». El silencio después de su confesión fue abrumador, pero también liberador. Aquellos momentos de vulnerabilidad, aunque aterradores, se sentían como una catarsis. Juan no solo estaba despojándose de sus propias inseguridades, estaba invitando a Valeria a ser parte de su crecimiento. Esa noche, mientras cenaban, se animó a proponer un nuevo tema de conversación. «¿Te gustaría que exploráramos tus sueños, los que hay en tu corazón?», preguntó, sintiendo como la sangre le palpitaba en las venas. Quería que la plenitud de ese momento abriera un espacio en el que Valeria se sintiera segura de compartir. Su hija, sorprendida, tomó un sorbo de su bebida y lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Claro, papá. Nunca pensé que te interesara». La emoción en la voz de Valeria iluminó la atmósfera entre ellos. Y así, comenzaron a hablar. Enriquece cada palabra con sus esperanzas, miedos y sueños. Sin embargo, en el fondo, Juan sabía que cada paso que tomaban juntos era también una travesía hacia su propio autodescubrimiento. A medida que la conversación se adentraba en el territorio incómodo del futuro incierto, Juan sintió una chispa de esperanza. Por primera vez se dio cuenta de que soltar no significaba perder, sino abrirse a nuevas oportunidades, no solo para Valeria, sino también para él. Sin embargo, cuando Valeria mencionó que había un chico, a quien ahora parecía estar conociendo de una forma especial, Juan sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. Se encontró cuestionando sus emociones. ¿Era solo la paternidad proteccionista o había otros miedos en juego? La noche terminó con una añoranza de nuevas conexiones y preguntas sin respuesta. Juan se recostó en su cama, enfrentando no solo el miedo a lo desconocido, sino también la incertidumbre de si había hecho lo suficiente. La verdad lo acechaba en la penumbra. ¿Podría realmente dejar que su hija navegara en sus propias elecciones, incluso si eso significaba aceptar que a veces podría tomar decisiones que no le gustaran a él? Esa pregunta que surgía de su corazón lo desveló y lo llevó a contemplar que el camino por recorrer podría ser más desalentador de lo que pensaba. ¿Estaba preparado para dejar que su hija viviera su vida sin la sombra de sus propios temores? Mientras la noche se alargaba, Juan se encontró al borde de una nueva revelación. El viaje apenas comenzaba. Esa mañana, Juan se despertó con una sensación de inquietud. La conversación con Valeria seguía resonando en su mente. La idea de explorar los sueños de su hija lo había iluminado, pero la mención del chico había despertado una oleada de miedos que creía haber dejado atrás. Mientras se preparaba para salir a trabajar, un pensamiento persistente lo acompañaba. ¿Cómo podía ser un padre sabio y al mismo tiempo permitir que su hija viviera y se equivocado sin su intervención? Llegó a su oficina y se sumergió en sus tareas, pero su mente vagaba entre la paternidad y su propio viaje de transformación. Se preguntaba si estaba utilizando a Valeria como una forma de redireccionar la atención de sus propias inseguridades. Este cuestionamiento lo llevó a analizar cómo había dejado de lado sus propias aspiraciones. Atrapado entre el deber y el miedo, siempre posponiendo su desarrollo personal mientras intentaba asegurar el bienestar de su hija. En el almuerzo, decidió dar un paseo para despejar su mente. Mientras caminaba, observaba a su alrededor, padres con sus hijos, grupos de jóvenes riendo y compartiendo sueños. Era un recordatorio constante de que el mundo estaba en movimiento y que cada uno estaba en su propia senda. Reflexionando, pensó en lo que realmente deseaba para él. Había una pasión antigua por la fotografía que había quedado relegada en el fondo de su armario. En su juventud, capturar la esencia de la vida a través de su lente lo había llenado de alegría. Quizás es hora de reconectarme con eso, se dijo. Pero al considerarlo, un viejo patrón de pensamientos comenzó a asomarse. No tengo tiempo para eso.
No soy un buen fotógrafo, y si me dedico a eso, ¿quién va a cuidar de Valeria? Juan se sentó en un banco del parque, tomando un momento para examinar esas creencias limitantes que una vez más lo retenían prisionero. Comprendió que el ciclo se repetía. Cada vez que decidía enfocarse en sus propios intereses, inmediatamente surgían creencias de insuficiencia. Pero en el taller había aprendido que se trataba de cuestionar esos pensamientos. Con este nuevo enfoque, comenzó a reestructurar los argumentos que alimentaban su autocrítica. La fotografía puede ser una forma de expresión que también beneficia a Valeria. Les mostraré que perseguir sueños es valioso. Un impulso nuevo lo llevó a buscar en su teléfono una aplicación de fotografía. Cada imagen capturada comenzaba a hacer eco en su interior, recordándole ese viejo amor. Pasó la tarde experimentando con su cámara, redescubriendo la belleza en lo cotidiano. Cada clic del obturador se sentía como un paso hacia la liberación, un recordatorio de que los sueños no solo pertenecen a los hijos. Cuando llegó a casa, resonaba con un nuevo nivel de entusiasmo. Al ver a Valeria, decidió compartir su jornada. «He tomado fotos hoy», le dijo con una sonrisa amplia. Valeria levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad, papá? Eso suena increíble. Siempre recordaré lo bien que hacías eso». Juan sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. El reconocimiento de su niña lo apasionó, pero también lo confrontó con sus propias dudas. «Quisiera darte algunas impresiones de lo que he logrado», dijo Juan, titubeando ante la idea de abrirse a su crítica. Pero su hija lo animó a seguir. «Me encantaría ver cómo lo ves tú», comentó Valeria, sonriendo. En ese momento, Juan tomó conciencia, permitir ser visto también era un acto de amor hacia sí mismo. Así, en esa conexión genuina, Juan sintió que no solo estaba liderándose hacia un nuevo camino personal, sino que estaba estableciendo un precedente. Estaba mostrando a Valeria la importancia de la autenticidad y el autocuidado. Tal vez, solo tal vez, lo que había concebido como una relación de control podría transformarse en una danza de crecimiento y descubrimiento mutuo. Sin embargo, mientras el diálogo con su hija avanzaba, no pudo evitar preguntarse sobre la necesidad de vincular sus decisiones a los sueños que ella comenzaba a soñar. ¿Hasta dónde debía permitir que sus propios deseos influyeran en la vida de Valeria? Al final de la noche, mientras se acomodaba en la cama, una pregunta inquietante brotó en su mente. ¿Sería capaz de ser el modelo de un padre que se permitía soñar mientras su hija se adentraba en su propia aventura, incluso si eso significaba enfrentarse a sus miedos más profundos? En ese instante, supo que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría el rumbo de ambas vidas. Sin embargo, esa incertidumbre lo mantenía en la cuerda floja, donde cada decisión podría tener un impacto profundo y duradero. ¿Estaba realmente listo para afrontar las implicaciones de dar un paso tan audaz hacia adelante? La mañana siguiente, Juan despertó sintiendo un profundo anhelo en su pecho. Esa inquietud que había probado la noche anterior se tornó en un impulso renovado. Mientras se afeitaba, se enfrentó al espejo y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ver al hombre que había dejado de lado. ¿Era realmente tan difícil arriesgarse a ser un padre y al mismo tiempo un soñador? En la oficina, su rutina habitual parecía fluir con un aire diferente, casi vibrante. Cada correo electrónico que enviaba se sentía como un ladrillo en la construcción de una nueva relación consigo mismo. Todo parecía más fácil. La presión de cumplir con las expectativas comenzaba a ceder ante una sensación de posibilidad. Sin embargo, el viejo patrón de la duda siempre encontraba la manera de infiltrarse en su mente. La idea de mostrarle su trabajo a Valeria se volvió un monólogo interno constante. ¿Y si no le gustaba? ¿Y si se sentía avergonzado? Pero en lugar de ceder, comenzó a cuestionar esos pensamientos. La fotografía no solo sería su pasión, sino también una manera de conectarse profundamente con su hija. La única opinión que debería importar es la mía, se decía a sí mismo mientras revisaba sus fotos. Buscando la esencia que deseaba transmitir durante el almuerzo, decidió dar un paseo por una galería de arte local. Al entrar, una explosión de colores y emociones lo envolvió. Miraba las obras, cada una ventana a la mente de su creador, una expresión de vulnerabilidad y autenticidad. Era un recordatorio del poder del arte, de cómo podía transmitir emociones que las palabras no alcanzaban.
A medida que caminaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente: su próxima exposición. Se sentó en una cafetería del lugar, sacó un cuaderno y comenzó a garabatear un esquema para su muestra fotográfica. Capturando la vida a través de mis ojos, anotó. Cada palabra provocaba una reacción visceral en su interior. Visualizaba a Valeria entre los invitados, admirando las imágenes de su papá y sintiéndose orgullosa de experimentar su arte. Esa tarde, regresó a casa decidido. Cuando Valeria entró, estaba listo para compartir su idea. Quiero hacer una exposición de mis fotos. ¿Te gustaría ayudarme a planearla? La expresión de sorpresa en su rostro fue instantánea. ¿Tu propia exposición? Eso suena genial, papá, respondió con entusiasmo. En ese momento, Juan sintió que había dado no solo un paso hacia su propio crecimiento, sino que también había creado una nueva conexión con su hija. Sin embargo, a medida que empezaron a hablar sobre la exposición, Juan se sintió abrumado por el temor de que la presentación de sus fotos no fuera suficiente, de que los asistentes pudieran ver sus imperfecciones. Tal vez no estoy listo para esto. La voz interna de la duda se manifestaba, pero esta vez Juan la confrontó. ¿Quién dice que debo ser perfecto? Las imperfecciones son parte de la vida. En los días siguientes, trabajó incansablemente en su proyecto. Decidió capturar momentos cotidianos que a menudo se pasaban por alto. Desde la risa espontánea de Valeria hasta el contraste de colores en la naturaleza se convirtieron en su enfoque. La cámara se convirtió en una herramienta de autodescubrimiento. Cada imagen revelaba una parte de sí mismo que había estado oculta. Sin embargo, una inquietud persistía. La exposición era inminente y la presión aumentaba. Mientras editaba algunas de sus fotografías, una llamada repentina lo sacudió. Era Valeria, realmente emocionada. Papá, estoy ayudando con un proyecto escolar sobre sueños. ¿Te gustaría que colaboráramos? Podríamos usar tus fotos. La propuesta la llenaba de entusiasmo, pero la idea de compartir su trabajo de esa dirección lo llenaba de miedo. ¿Sería capaz de abrirse a la posibilidad de que su arte no solo fuera suyo, sino también parte del viaje de Valeria? Juan permaneció en silencio, lidiando con sus dudas. La posibilidad de que su hija se viera influenciada por sus sueños lo llevó a formular una pregunta inquietante. ¿Estoy listo para entregarle a Valeria agua pura de mis aspiraciones, incluso si eso implica que se adentre en este camino junto a mí? Con el corazón acelerado y los pensamientos enredados, comprendió que cada decisión no solo afectaría su vida, sino también la de Valeria. Estaba en el umbral de un nuevo capítulo, pero no podía ignorar las sombras de la incertidumbre. ¿Sería capaz de enfrentarlas? La creación de su exposición lo había catapultado a una nueva realidad, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Consciente de que estaba a punto de emprender un viaje lleno de retos y descubrimientos, Juan respiró hondo y decidió que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Cada día que pasaba, su mente se llenaba de imágenes que deseaba plasmar con su cámara. Estas instantáneas eran más que simples fotos, eran fragmentos de su vida y de su relación con Valeria. La noche siguiente, mientras revisaba las fotografías tomadas en semanas anteriores, una sensación de euforia lo inundó. Había capturado la esencia de los momentos. Liderar su exposición se había convertido en una forma de catarsis, un camino hacia la restauración de su identidad como artista y padre. Pero a medida que se acercaba la fecha, la presión aumentaba. La idea de exhibir su trabajo al mundo exterior despertaba un jugo de inseguridades que lo llenaban de ansiedad cada vez que pensaba en la exposición. Una pregunta lo acosaba: ¿es esto lo que realmente quiero? Juan buscó consuelo en su cuaderno de notas, reflexionando sobre palabras de artistas, sobre la inevitabilidad del rechazo y la impermanencia del éxito. El arte es la autoexpresión, no una competencia, escribió. Pero mientras las palabras fluyeron de su pluma, las dudas intensificaron su peso. El día de la exposición finalmente llegó. Juan sintió un torbellino de emociones al ver a las personas llegar al lugar. La adrenalina le ayudaba a moverse, pero la vulnerabilidad de exhibir no solo su trabajo, sino también su alma, lo dejaba tambaleándose en una montaña rusa de sentimientos. Mientras tanto, Valeria, a su lado, sonreía, rebosante del orgullo de estar involucrada en el proyecto de su padre.
Ella le mostró cómo había hecho un collage de sueños inspirado en sus fotografías, lo cual le propició a Juan un estallido de nuevas emociones. Verla involucrarse le recordó la razón detrás de su esfuerzo. Todo este proyecto no era solo un intento de validar su talento, sino también un puente hacia la conexión que tanto anhelaba al recorrer el espacio de exposición. Las palabras de Valeria resonaban en su mente: ¿por qué no hacemos esto juntos? De repente, el peso de sus dudas se esfumó, transformándose en determinación. Si dejaba que el miedo gobernara, arriesgaba la oportunidad de inspirar a su hija. Esa era la chispa que necesitaba para avanzar. Esto no es solo sobre mí, pensó, sino sobre nosotros. La perspectiva cambió todo. Mientras la sala se llenaba de visitantes curiosos, compartió las historias detrás de cada imagen con Valeria. Esas narraciones llevaban consigo la fragilidad y la belleza de la vida misma, creando una conexión que iba más allá del arte. Sin embargo, el momento culminante llegó inesperadamente cuando un fotógrafo de renombre se acercó a él. «Tus fotos están cargadas de emoción. Me gustaría hablar sobre una colaboración», le dijo, desbordando entusiasmo. La propuesta era tentadora, pero la voz de la duda nuevamente se manifestaba. ¿Estaba realmente listo para una oportunidad de tal magnitud? Sería un camino comprometido y lleno de exigencias. Sumido en la incertidumbre, se apartó, buscando un respiro en un rincón de la galería. La realidad de que su trabajo podría cruzar fronteras le llenó de expectativa, pero las sombras de la duda lo acechaban. ¿Estoy preparado para crecer y enfrentar el rechazo, si es necesario? Al mirar a su hija, sonriendo entre la multitud, la decisión se hizo más clara. Juan sintió que la vida lo empujaba hacia adelante. No solo quería ser un padre que transmite sus sueños, sino también un ejemplo que invita a su hija a perseguir los suyos. Mientras su corazón latía con fuerza ante el futuro incierto, una nueva pregunta surgió: ¿podré ser capaz de aceptar quién soy y lo que puedo llegar a ser en el proceso? La exposición había abierto una ventana, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La decisión sobre cómo afrontar esta nueva oportunidad lo llevaría a un territorio desconocido, lleno de posibles triunfos y fracasos. «Estaré listo para lo que venga», se dijo. Con esa determinación, se giró hacia la sala, donde respecto a cada rincón resplandecía el eco de su crecimiento. Sin embargo, la realidad de sus miedos todavía lo acechaba, y Juan sabía que el próximo paso era el más desafiante de todos. ¿Sería capaz de abrazar lo desconocido y seguir adelante? La respuesta era incierta, pero el viaje, estaba claro, recién comenzaba. Juan se adentró en la semana siguiente con una mezcla de adrenalina y nerviosismo. La propuesta del fotógrafo resonaba en su mente como una melodía cautivadora y a la vez desgastante. La colaboración prometía abrir nuevas puertas, pero cada soledad que asomaba con esa idea se transformaba en un espacio para la autocrítica. ¿Era realmente un artista? ¿Era suficiente? Valeria, al percibir el cansancio que lo envolvía, le pidió que viajara con ella a un pequeño río que ambos amaban. Allí, la naturaleza ofrecía un refugio perfecto y silencioso que podría ayudar a Juan a organizar sus pensamientos. «Papá, necesito que me muestres tus fotos mientras caminamos». «Quiero que hablemos sobre tus sueños», dijo su hija, desbordante de energía. Caminar junto a ella fue como regresar a un terreno familiar. Juan se sintió más ligero mientras hablaban sobre su trabajo y las esperanzas que anhelaba. Pero, a medida que la conversación se desarrollaba, un par de preguntas lo atacaban como un vendaval. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Y si mis expectativas están demasiado altas? Las dudas, que había tratado de disipar, regresaron con fuerza en medio de su reflexión. Juan miró hacia el cielo y se dio cuenta de que se había encerrado, limitando su visión al miedo al rechazo. Al ver a Valeria saltar alegremente de una piedra a otra en el río, sintió un impulso de cambiar de perspectiva. ¿Por qué no puedo ver esto como una oportunidad de crecimiento?, pensó. Recordó cómo había comenzado en la fotografía, capturando simples bellas escenas sin temor a la crítica. Regresaron a casa y esa noche, Juan se sentó nuevamente ante su computadora. En lugar de entrar al sitio de su galería habitual, decidió buscar obras de otros artistas que habían enfrentado sus propios desafíos. Al hacerlo, fue testigo de historias de tentativas fallidas y humildes comienzos.
La autenticidad desbordante en sus narrativas le inyectó un nuevo sentido de propósito. El miedo al rechazo empezaba a parecer secundario frente al deseo ardiente de contar su historia, sin importar el resultado. Sin embargo, la presión del inminente encuentro con el fotógrafo se hizo más latente. El día de la reunión se acercaba, y con él el eco de las incertidumbres que clamaban por atención. Juan decidió que no podía presentar su trabajo desde la reticencia. Podía sentirse vulnerado, pero no podía permitir que el miedo dictara sus términos. El día de la reunión llegó, y cuando Juan se encontró con el fotógrafo, el nerviosismo inicial se transformó en una especie de clarividencia. Había llegado el momento de demostrar lo que había aprendido, que su arte era una extensión de quién era, un reflejo de sus anhelos y luchas, y que eso solo podría ser una fortaleza, no una debilidad. Necesito que entiendas que mi trabajo refleja no solo el mundo, sino como yo lo veo. A través de mis experiencias con Valeria, empezó, con la voz firme mientras mostraba sus fotos. Cada imagen revelaba un fragmento de su vida, de una historia aún en construcción. Y capa tras capa, aquello que había sido un yugo comenzó a ser un desafío emocionante. La conversación fluyó, el fotógrafo se mostró cautivado por esa conexión emocional que Juan había capturado, y ahora se transformaba en un compromiso por trabajar juntos. A medida que hablaban, Juan notó un cambio en su propio ser. Las dudas de su valía se disipaban lentamente, abrasadas por la claridad que le traía el compartir su verdad. Al finalizar el encuentro, cuando el fotógrafo lo felicitó y le extendió una invitación para continuar trabajando juntos, Juan sintió que todo lo que había sentado en su mente iba tomando forma. Pero al mismo tiempo, una sombra de aprensión se deslizó nuevamente. ¿Estaba preparado para manejar el rigor de esta nueva relación profesional? Con una mezcla de esperanza y temor, Juan se prometió a sí mismo que no se dejaría vencer por la duda, que aprendería a navegar este nuevo horizonte. Sin embargo, mientras se alejaba de la reunión, una inquietante pregunta surgió. ¿Sirvo para esto de verdad, o solo estoy evitando enfrentar mis debilidades? La pregunta resonaba en su mente mientras el futuro, lleno de posibilidades, se extendía por delante de él, esperando ser explorado. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Juan, iluminando su rostro y llenándole de claridad. Se despertó con una resolución renovada, una confianza que había mutado lentamente a lo largo de los últimos meses. Durante su caminata junto al río con Valeria, había vislumbrado un futuro donde no solo era un padre, sino un individuo que también se permitía soñar. Había un regalo en esa luz, la oportunidad de ser el arquitecto de su propio destino. La semana transcurrió rápida y llena de cambios. La incertidumbre antes abrumadora de su próxima colaboración artística se había convertido en una fuente de inspiración y motivación. Cada clic de su cámara reflejaba no solo sus propias vivencias, sino también una nueva narrativa donde la vulnerabilidad se convertía en su mejor aliada. Comenzó a ver la fotografía como un medio para curar sus heridas y celebrar sus logros. Juan recordó la noche de la exposición, la mirada orgullosa de Valeria mientras mostraba su propia obra, una muestra de los sueños compartidos. Esa imagen lo acompañó, regularizándose como ancla en su proceso de transformación. En lugar de ver la crítica como un rayo que podía desgarrarle, ahora la concebía como una oportunidad para crecer. El día de su primera reunión de trabajo con el fotógrafo llegó. La ansiedad estaba presente, pero esta vez no le impediría avanzar. Al llegar, sintió que cada paso era más firme. Había logrado convivir con el miedo y transformarlo en algo constructivo. Al ingresar al estudio, los colores vibrantes de las imágenes en las paredes resonaban con su deseo de transmitir emociones. Todo lo que había capturado hablaba sobre sus experiencias, sobre la conexión que había creado con Valeria. Esa conexión había comenzado a modificar su perspectiva sobre la vida y las relaciones. Durante la reunión, Juan expresó su visión de manera clara y apasionada. Cada imagen contada fue una ventana a su alma, abriendo un diálogo que inspiró al fotógrafo. Las preguntas del profesional desafiaron aún más su comprensión sobre el arte. Quería saber no solo cómo había capturado las fotos, sino qué era lo que significaban para él. En ese intercambio, Juan se dio cuenta de que ya no deseaba validación externa. Había encontrado un propósito que lo llenaba de satisfacción. Cuando la reunión concluyó, el fotógrafo le extendió una mano, ofreciendo no solo una participación en una exposición grupal,
sino una serie de oportunidades para contar su historia a través de sus fotografías. Juan, con una sonrisa plena, aceptó sabiendo que cada paso que daba lo acercaba a su sueño. Aceptar el reto de explorar su talento no solo era un triunfo personal, sino una evolución significativa que también fortalecería su relación con Valeria. Regresó a casa, su corazón palpitando con emoción. Allí estaba ella, sumergida en sus propios sueños, trabajando en un proyecto que le apasionaba. Aunque el camino no había sido sencillo, la autenticidad con la que ambos se apoyaron ahora era inquebrantable. Hoy fue un gran día, le dijo Juan. Me ofrecieron participar en una exposición. Voy a compartir lo que he estado haciendo y cómo me alié con mis propios miedos. Valeria lo miró con admiración, el brillo en sus ojos era el reflejo de la conexión que habían tejido, un respeto mutuo por sus elecciones y sueños. Estoy tan orgullosa de ti, papá. Esto es solo el comienzo, respondió ella, retribuyendo su confianza. Aquella noche, Juan se dio cuenta de que todo lo que había experimentado en su viaje no solo se trataba de crecer individualmente, sino de construir un puente hacia su hija. Habían aprendido que el amor se transformaba en un soporte incondicional, y era en esa intersección donde ambos encontraron fuerza. Con el golpeteo del corazón en sus oídos, Juan se echó en la cama dispuesto a soñar con lo que vendría. La responsabilidad de ser un padre, un artista y un soñador se sentía liviana ahora, como si finalmente hubiera encontrado el equilibrio. Entre ser quien esperaba ser y permitir a Valeria ser la mujer que anhelaba convertirse, el futuro era incierto, pero Juan sabía que tenía las herramientas necesarias para moldearlo. Con el corazón lleno de determinación y amor, su viaje apenas comenzaba y estaba en el camino hacia un horizonte lleno de posibilidades. Así fue como aceptó que el verdadero éxito no estaba solo en las metas alcanzadas, sino en la conexión profunda y auténtica que había forjado con su hija. La transformación estaba en pleno apogeo, y juntos sabían que enfrentarían todo lo que estuviera por venir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas.